Porque no siempre vivir la experiencia implica entender su significado. Era una hermosa mañana, aquella del sábado 10 de febrero de 1978. Yo tenía tan solo 14 años, la mañana de sábado. Estaba justamente jugando un partido de fútbol por el campeonato juvenil de Artigas, en mi querido Wanderers, contra el Independencia de allá. Y bueno, vimos pasar el avión que hacía el trayecto de por entonces entre Montevideo, creo que Salto, Rivera y Artigas. Camino del aeropuerto de Artigas hacia Rivera, es decir, hacia el este, de donde estábamos nosotros jugando. Lo que más nos llamó la atención fue que iba a muy poca altura, no sé, 40, 50 metros, haciendo un enorme esfuerzo con sus dos motores a hélice, y no recuerdo si a uno de ellos ya le estaba saliendo un humo negro, justamente. Al poco vimos que pegó la vuelta, como queriendo retornar al aeropuerto artiguense, del cual nos separaba algunas colinas en la cancha del glorioso 25 de agosto, que creo que no existen más allá en las afueras de Artigas, y le perdimos de vista, pero a los pocos segundos sentimos la tremenda explosión y nos dimos cuenta que había caído ese avión que terminó con la vida de decenas de personas. Rápidamente nos subimos a cuánto vehículo teníamos, bicicletas, motos, autos, y enfilamos al aeropuerto, y cuando llegamos nos encontramos con dantescas imágenes de un avión envuelto en llamas. Seguramente todo eso está contenido en el libro justamente llamado Aquel humo negro, del profesor Emerson de los Santos, a quien entrevistamos a partir de ahora aquí en Estado de Situación. Profesor Emerson de los Santos, un gusto tenerlo aquí en Estado de Situación. Buen día. Eri, muy buenos días a toda tu audiencia. Bueno, para mí es un honor estar en tu prestigioso programa. Muchas gracias por la invitación. Oh, por favor, para mí siempre es una alegría entrevistar a coterráneos. Tengo entendido que usted es de la ciudad de Artigas, ¿no es así? Sí. De la ciudad de Artigas. Y bueno, hace muchos años que... Bueno, desde que nací y me fui a estudiar a Salto unos años, pero regresé nuevamente. ¿Y qué edad tiene usted, profesor? Estoy con 45 años, cumplo 46 en septiembre. O sea que naciste posterior a ese accidente y lo fuiste estudiando para llegar a este maravilloso libro a partir de investigaciones y testimonios. Sí, como tú dijiste, yo no era nacido en ese entonces. Conocí la historia por mi papá, Nelson de los Santos. Trabajó muchos años en Antel, quizá usted lo habrá conocido mucho por aquí, por la ciudad. Y él me contó la historia porque perdió muchos conocidos en este accidente. Y recuerdo que yo era adolescente y él siempre me estaba contando esta historia. Y bueno, y era una edad donde uno tenía mucha curiosidad, ¿verdad? Y sobre todo por accidentes aéreos. Y le pedí que me llevara, que me mostrara dónde había caído el avión y que me contara un poquito más. Me mostró la cruz, que es lo único que tenemos marcando un poquito el lugar, y eso que no está en el lugar preciso donde cayó el avión. Y bueno, y después fueron pasando el tiempo y siempre con esa idea de poder un día escribir algo sobre esta historia, ¿verdad? Y el año pasado empecé a plantearme con más profundidad la posibilidad de comenzar una investigación, porque mis conocimientos eran muy limitados, ¿verdad? Entonces tenía que comenzar una investigación para poder recrear
ese hecho, ¿verdad? Y eso es lo que está en el libro. En el libro cuenta, hice una recreación de ese día, que fue un viernes, no un sábado. Tú dijiste al comenzar que era un sábado. Una pequeña corrección. El accidente. Fue un viernes, sí, tienes razón. Sí. Un viernes de febrero. Y bueno, exactamente. Entonces, comencé a ubicar a personas que trabajaron en el aeropuerto, algunos familiares, testimonios de personas que de alguna forma vivieron, ¿verdad?, ese accidente, ese trágico. Mi viejo era muy amigo del Pocho, que no me sale el apellido, un hombre bajito. Sí, Pocho Simón. Pocho Simón, exactamente, que tenía una casa enfrente a donde cayó el avión, increíble. Exactamente, sí. Y varias veces, además era una persona maravillosa, muy locuaz, varias veces nos contó a nosotros, a todos, permanentemente cómo fue el momento en la cual cae el avión, que fue increíble para él, a pocos metros de donde estaba él. Sí. Por supuesto, fue uno de los vecinos que primero llegó al lugar, ¿no? Que primero llegó. Y bueno, y te decía que estuve investigando, bueno, testimonios, realizando entrevistas a vecinos, a personas que trabajaron en el aeropuerto, familiares, y después a recabar materiales periódicos, documentos oficiales, entre ellos de la Fuerza Aérea Uruguaya, en el cual me propuse a conseguir la causa, la investigación. Eso es lo primero a contarle a la gente, profesor. Por entonces en Uruguay había una línea, yo diría casi diaria, de avión, de la empresa TAMU, que quería decir Transporte Aéreo Militar Uruguayo, asociada a Pluna. Exacto. Que creo hacía Montevideo, Salto, Artigas, Rivera y Montevideo, por ahí, ¿no? Te cuento, el recorrido era, salía temprano de Carrasco, llegaba a Paysandú, Salto, Artigas, Rivera y volvía nuevamente a Carrasco. ¿Y esa línea era diaria o tenía servicios semanales, digamos? Una vez por semana el recorrido. Una vez por semana. Y acá nuestro periodista informativista, José Luis de la Peña, me dijo que ese día hubieron 2 aviones en realidad. Uno que salió anteriormente y otro finalmente el que se accidentó. No sé si sabías ese dato. No. Es decir, que ese día... Para que veas el éxito que tenía esa línea aérea, ¿no? Por supuesto, el 511 ese día no llega a Paysandú, porque no había pasajeros para levantar. Bien, ese día él llega a Artigas. Sí. Te pediría, Emerson, que te orientes un poco más con el celular porque se está entrecortando lamentablemente tu participación. Vamos a ver aquí. Ahí se te escucha mejor, sí. Decías que ese día ese servicio no llegó a Paysandú. No llegó a Paysandú porque no tenía pasajeros para levantar. Mirá. Entonces directamente llegó a Salto y de Salto a Artigas. ¿La capacidad máxima del avión cuál era, Emerson? 29 personas. Iban más de 40 cuando cayó. 29 pasajeros, sí. No contando tripulantes, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué fallecieron 44? Porque habían muchos niños y esos niños iban en la falda. Se contaba un pasaje y medio, un asiento y medio se contaba. Entonces, por eso la cantidad de fallecidos, porque si... Se decía que también se traía una enorme cantidad de contrabando, televisores que se compraban en Brasil, que ya había color y todo eso. ¿Eso era realidad o era un mito? Bueno, a ver, eso fue una de las cosas que siempre se escuchó, ¿verdad? Hasta el momento se escucha, porque cuando yo realizaba la investigación, bueno, todas las personas me hablaban de esto y fue una de las cosas que yo me propuse, a ver, bueno, voy a investigar esto. No pude constatar que ese día
se llevaba todo eso que se dice. Bien, tanto por los documentos y por personas que cargaron el avión y que trabajaban ahí. Entonces, así que había varios niños en el vuelo, Emerson. Qué había desastre. varios niños. Habían 11 menores de 18 años. Y dentro de estos 11 menores de 18 años, habían 7 niños y un bebé. Todos murieron calcinados porque el avión naturalmente iba con combustible lleno. O Mirá, se contaba, eso me contó Pocho Simón, de que un policía parecería ser que abrió la puerta y se tiró, pero igual murió en la caída. No. El tema fue así. En el momento del impacto fallecieron todos. Esa es una de las cosas que en la investigación y bueno, y en las pruebas que arrojaron todo, muestra que imposible haber sobrevivido luego del impacto, porque el impacto fue de nariz, cae de nariz el avión. Bien, entonces, en ese momento, cuando se produce el impacto, las personas ya fallecieron y después, por supuesto, comienza el fuego, ¿verdad? Y donde quedan prácticamente 43 personas calcinadas, solamente un cuerpo pudo ser que estaba en mejor estado. Sí, lo recuerdo perfectamente cuando llegamos ahí, el olor ese terrible de la carne calcinada nos va a quedar para siempre a todos los que estuvimos ahí. No, la verdad que hay muchas historias que todavía aparecen. Y al final, ¿cuál fue la verdadera razón de la caída? ¿Los motores fallaron por sobrepeso? ¿Qué averiguaste al respecto? No, a ver, la falla comienza en Salto. Bien, en Salto comienza, fue una cadena de eventos, primero, ¿no? Debo decir esto, no fue una causa, sino que fue una cadena. Que esa cadena comienza ¿dónde? En la ciudad de Salto. Bien, ¿cuándo? Cuando encienden la nave, encienden el avión para venir hasta Artigas. Ahí es donde comienza, ¿verdad?, la falla. ¿Qué sucede? No enciende un motor, el motor derecho no enciende. Entonces, para encender ese motor, tuvieron que usar otra forma para poder encender ese motor. Que esa otra forma... Sí, dice que hay fotos con tractores cargando al avión. Exacto. Bueno, sí. Pero, ¿qué pasa? Yo investigué bastante eso. Esto era algo que era común que sucediera, primero. Ah, mirá. Bien, era común. Hay que recordar que eran aviones de la Segunda Guerra Mundial, los famosos aviones paracaidistas, exacto. Finales de la década del 30. A ver, pero ¿qué sucede ahí? Bueno, encendieron por una cuerda, ¿no?, tirado por un trator, pero ahí es donde comienza el error. Si realmente vamos a lo correcto, lo que se debería hacer era abortar el viaje ahí, pronto, ¿verdad? Pedir auxilio. ¿Es cierto que el comandante del avión era Ferradas, hermano de aquel que cayó en los Andes? Ferradas. ¿Cómo no? Ahora yo les voy a contar eso. Ahora les cuento. Bueno, logran encender el avión, ¿verdad? Bueno, viene hasta Artigas, llega Artigas alrededor de las 11:40 aproximadamente, llega Artigas, un día de mucho calor, más de 30 grados. ¿Qué hace el un 10 de febrero, pleno verano, artiguense además. Exacto. ¿Qué hace el piloto? Ferradas, hermano del que cayó en las montañas, ¿no? De los Andes, hermano. ¿Qué hace Ferradas? Deja encendido el motor. Y pasa casi 40 minutos el motor encendido, porque él no lo quiso apagar para no tener el mismo problema que en Salto. Entonces lo dejó encendido el motor. ¿Bien? Y ahí sucedieron otras cosas que están en el libro que no quiero contar, porque si no se pierde un poquito
Sí, la emoción de leerlo. Bueno, Claro. exacto, hay algunas cosas interesantes que sucedieron ahí en el aeropuerto. El libro tiene fotos también, Emerson. Sí, cómo no, Mira, tienen fotos ¿sabe la inéditas. cantidad de mensajes de gente que recuerdo que vivió Sí. o tuvo algo que ver con ese vuelo? Mirá, acá Juan Valdés, por ejemplo, me dice, Nelly, yo era camarero en un C-47, era un tipo de avión que no había lugar para carga si iba completo de pasajeros. Impresionante. Sí, exacto. Mirá, lo que les decía, hay muchas imágenes inéditas, imágenes de la propia Fuerza Aérea Uruguaya, hay fotos de cuando se apaga el fuego totalmente, cómo queda el avión, los restos del avión, dónde estaban localizados cada cuerpo. No, realmente está muy completo el libro. Terrible, ¿no? Está muy Abel completo. Cantos de Rivera, escuchá Emerson, dice de Rivera, Abel Cantos, en ese accidente falleció la esposa y la hija de un compañero mío, Neri, que estudiábamos en la Brigada de Caballería número 1, de apellido Castro. Qué increíble. Yo recuerdo que un amigo de papá le murió la esposa y las 3 hijas. No sé si era Rihanna y de apellido. Imagino que vos tendrás todos los datos de los nombres de los pasajeros. Está todo. Todos los nombres de los tripulantes, pasajeros. Es un libro muy emotivo. Es un libro que cuenta lo que sucedió, la realidad, pero es un libro muy emotivo, porque el objetivo del el libro ya está a la venta, la gente lo puede adquirir en las librerías acá en Montevideo, o lo tienen que hacer vía Mercado Libre, por ejemplo. Mira, te cuento, nosotros ahora en este momento tenemos para la venta en la ciudad de Artigas, en librería Quimera, en la ciudad de Artigas. A las personas que no son la ciudad de Artigas y que han comprado, la verdad que muchas personas de varios departamentos, pueden hacerlo a través de Mercado Libre. Bien, Mercado Libre, colocan el libro Aquel humo negro y bueno, y ahí ustedes pueden hacer el pedido. Bien, o directamente por mí también, que después si tú querés... Ya te digo que yo ya hice la compra de 2 libros, uno para mí y otro para regalarlo a la audiencia, y cuando lo reciba lo vamos a sortear. Escuchá, Emerson, y ya le agradezco a Javier Bonilla que nos va a dejar libre su espacio para que puedas estar hasta las 10 de la mañana y contar más detalles. Muchas gracias. Pero escuchá lo que aporta José Luis de la Peña, nuestro informativista, la voz de las noticias, ¿no? ¿Cómo no? De ese día de febrero del 78. Dice, se estaba casando mi tía Lilian y la fiesta era a mediodía en el Club Deportivo Artigas. Le digo a toda la gente del resto del país que es uno de los principales clubes, si no el principal, allá en Artigas. Tenía yo 17 años. Me había tomado unos tragos y mi tío, el Felo, me mandó a que me refrescara afuera antes que mi padre me viera medio chumbeado. Cuando salgo a la vereda del club, veo pasar el avión rumbo al sur y uno de sus motores salía un hilo de humo negro. A los pocos minutos lo veo nuevamente volver al aeropuerto y ya era una bocanada densa y negra. Minuto más tarde siento sirenas como nunca antes en la pacata ciudad de Artigas de aquellos años. Pasa un amigo en bicicleta y me grita, cayó el avión. Subí a la fiesta y le dije a mi tío lo que había escuchado. Mi tío, que pensó que yo seguía borracho, me mandó callarme la boca. No me diga que no tiene desperdicio esta crónica de José Luis de la Peña, ¿no? Y así lo vivió prácticamente toda la ciudad de Artigas ese 10 de febrero. Emerson. Por supuesto. Bueno, a De la Peña un abrazo grande, saludo grande a él. La verdad que sí, la verdad que hay muchos testimonios. Son historias que la gente no olvida, ¿verdad? La gente no olvida porque ha dejado una marca muy profunda en nuestra sociedad, esta tragedia. Y como toda tragedia aérea siempre tiene aquellas historias de personas que se quedaron afuera y despotricaron y se enojaron y después se terminaron dando cuenta que el destino los salvó de morir. Por supuesto, está en el libro también, historias. Creo que entre ellas la madre de un famoso jugador de fútbol que había en Artigas en ese entonces que le llamaban Gallina Alves, o es un mito eso. Sí. No, es cierto, sí, entre otras, ¿no? Entre otras testimonios de personas que incluso personas que ya estaban arriba del avión, ya estaban sentados y decidieron retirarse. Hay un caso de una mamá con sus 2 niños muy pequeños en brazos
que ya estaba arriba del avión y la mamá decidió bajarse, sin ningún motivo, sin ningún motivo, pero... No te puedo creer, estaba ya en el avión con sus dos hijos y se bajó por propia voluntad. Ya estaba sentada en el avión y como le tocó en la parte de atrás, ella decía que no iba muy cómoda y se levantó, le dijo a los hijos, vámonos, e incluso uno de los hijos lloraba porque quería viajar en avión, y cuando llega a la casa se entera todo. ¿Ese avión tenía, digamos, los asientos como cualquier avión comercial? ¿O los tenía a lo largo, como eran los aviones que paracaidistas? Exactamente, ¿no? Era aviones que tenían los asientos de metales, primero, ¿no? Asientos de metales y... O sea que eran muy incómodos para viajar. Sí, me imagino que sí, ¿verdad? Me imagino que era incómodo, aunque 3 horas aproximadamente, un poquito más de 3 horas estaría en Montevideo. Pero sí, no había mucha comodidad, por supuesto, y el pasaje también era muy bajo, ¿verdad? El costo era ¿Y el avión bajo. tenía bodegas donde iban, digamos, las pertenencias de la gente, las valijas? Se cargaba en la parte de ahí donde se cargaban. Entonces, una de las cosas que nos decía, fíjate lo que te voy a decir, una de las cosas que nos decía el coronel que le tocó venir a hacer la pericia, y fue el jefe en el cual tuve la oportunidad de entrevistarme con él, y él nos decía, una de las cosas que nos dimos cuenta que ese día no llevaban contrabando ni sobrecarga era porque lo único que quedó del avión fue la cola. Y lo único que apareció en la cola fue los bolsos de los pasajeros. En la foto famosa que está en la tapa de tu libro, Emerson, muestra que la cola fue la única parte que quedó más o menos. Fue lo único. Y como te decía al principio, el fallecimiento de las personas fue en el impacto del avión, porque cae de nariz y ahí es donde se parte el avión y bueno, y luego comienza, ¿no? Segundo ya comienza. Aún hoy hay mucha gente que dice que si el avión hubiese entrado, digamos, a contramano a la pista, no hubiese caído. Sin embargo, quiso entrar bien y no le dio el tiempo. No, el tema que, como te decía, ¿no? Hubo una secuencias de errores, ¿verdad? No fue uno. Entra también lo que es el desespero humano, ¿verdad? A ver, cuando ya decola aquí en el aeropuerto, destino a Rivera, coloca proa a Rivera, en la altura aproximadamente arriba del cementerio, para las personas que son de Artigas, bueno, y que conocen, que es pocos metros del aeropuerto, ahí donde comienza la falla del motor derecho, y donde se apaga completamente el motor derecho y comienza a humear, sin fuego, bien, humo sin fuego. Y ahí rápidamente el piloto tenía 2 opciones. Mirá lo que te cuento. Tenía 2 opciones. Girar, hacer el viraje a la izquierda, era una opción y la mejor, porque seguía con el motor que estaba funcionando normalmente. O la otra era girar a la derecha con el motor que ya estaba prácticamente muerto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y quiero contarles, si tú me permitís, que posiblemente, el día 27 del mes de agosto, vayamos a presentar el libro en Montevideo en el Museo Andes. Bien, 091 45 16 79 por WhatsApp, se pueden comunicar, que con mucho gusto yo voy a atender. Y Neri, muchísimas gracias por la invitación, realmente fue un placer para mí compartir estos minutos, esta comunicación en tu prestigioso programa, te agradezco muchísimo. El profesor Emerson de los Santos y su libro Aquel Humo Negro, sobre la mayor tragedia aérea de las alas uruguayas. Te agradezco mucho, Emerson, y te deseo que muchísimos uruguayos